Jeremías 30, del 4 al 7. Estas son las palabras que Yahweh habló referente a Israel y a Judá. Así dice Yahweh: ustedes oirán gritos de terror. Hay temor y no hay shalom, no hay paz. Pregunta ahora y mira: ¿acaso pueden dar a luz los hombres? Porque entonces veo a todos los hombres con sus manos en sus estómagos, como mujeres que están de parto, con sus rostros pálidos. Qué grandioso será ese día. Nunca ha existido uno como ese. Tiempo de angustia, tiempo de tribulación para Jacob, pero de él será salvado en ese día, declara Yahweh Sebaot. Yo quebraré el yugo de su cuello y romperé sus coyundas. Los extranjeros no volverán a ser los esclavos. Más bien servirán a Yahweh, su Elohim, su Dios, y a David, su rey, a quien yo levantaré para ellos. Pero tú no temas, oh siervo mío Jacob, ni desmayes, oh Israel, declara Yahweh. Yo te libraré desde lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio. Y Jacob volverá a tener calma y tranquilidad, sin que nadie lo moleste, porque yo estoy contigo para librarte, declara Yahweh. Acabaré con todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero no acabaré contigo. No te dejaré sin castigo, pero tu castigo será con medida. Y para entender un poco mejor y poder adentrarnos en esta angustia, en esta tribulación que padeció Jacob en el pasado y que está íntimamente relacionada con el final de los tiempos, ¿sí? Previos al día del Adón, al día del Señor, tenemos que traer de regreso nuevamente la conocida historia, ¿no?, de Jacob y Esaú. Vamos a repasarla. Esaú y Jacob eran hermanos gemelos, nacidos de la unión entre Isaac y Rebeca. Vamos a ir al libro de Génesis 25, del 22 al 26. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Y Yahweh le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí, había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida, agarrada al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Esto, de alguna manera, nos da la pauta de que ya existía desde la matriz un conflicto entre estos 2 hermanos. Génesis 25, del 27 al 34. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Ambos niños, durante su crecimiento, presentaron características diferentes, y su vida, de alguna manera, fue por caminos diferentes, ¿sí? Génesis 25-27. Los niños crecieron, y Esaú llegó a ser un diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era un hombre pacífico que habitaba en tiendas. Génesis 25-34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura.
¿sí? Podemos ver de alguna manera que ambos iban en diferentes direcciones. Esaú estaba a favor del mundo, de la comodidad y de todo aquello que le resultara fácil poder conseguir. En cambio, Jacob, de alguna manera, como lo relata la escritura, era un hombre paciente y estaba conectado de alguna manera a las generaciones anteriores, ¿sí? Y deseaba ser parte de esas generaciones. Todos sabemos la historia, ¿no? De cómo Esaú vendió su primogenitura. Todos sabemos que si bien existía una promesa sobre la vida de Jacob, su madre Rebeca, ¿sí? En complicidad con Jacob, se adelantaron a Yahweh, ¿sí? No supieron esperar esa bendición, y por temor, ¿sí? Su madre, en complicidad con Jacob, se adelantaron, ¿sí? A esa promesa, a esa bendición, y prepararon, ¿sí? Un plan para que de alguna manera Isaac pudiera bendecir, ¿sí? Con la bendición del primogénito a Jacob y no a Esaú. Y sabemos muy bien que eso hasta el día de hoy trajo consecuencias, ¿sí? Muchas veces el no esperar en Elohim, el no esperar las promesas, los tiempos del Eterno, hace que tomemos decisiones apresuradas y naturalmente eso trae consecuencias y trae malas consecuencias. Vamos a ir al texto de Génesis 27 del 37 al 41. Pero Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus parientes, y con grano y mosto lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré, pues, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre: ¿No tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo: He aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impaciente arrancarás su yugo de tu cerviz. Esaú pues guardó rencor, odio en contra de Jacob, a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: Los días de luto por mi padre están cercas, entonces mataré a mi hermano Jacob. Realmente estaba muy enojado, ¿sí? Él había vendido su primogenitura, pero había entendido que había sido engañado, ¿sí? De alguna manera su orgullo había sido herido. Y él quería matar a su hermano. Jacob tuvo que dejar a sus padres y quería paz, y huyó para evadir ese conflicto, para salvar su vida por el temor que invadió su vida. Jacob tuvo que huir, ¿sí? Tuvo que huir al desierto, y vivió con Labán, ¿sí? Por 20 años. Durante su estancia se casó, tuvo hijos y creció su rebaño. Pero Yahweh Elohim dirigió a Jacob a que regresara a la tierra prometida a sus padres. Pero había un problema. Jacob tenía que confrontar a su hermano Esaú. Y Jacob tenía miedo, tenía temor. Esto lo podemos ver en Génesis 32 del 7 al 12. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió, y dividió la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos, en 2 campamentos, y dijo: Si Esaú viene a un campamento y lo ataca, entonces el campamento que queda escapará. Y dijo Jacob: Oh Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, oh Yahweh, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste: de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Aquí podemos ver claramente el miedo, el temor que invadía
la vida de Jacob, ¿sí? Él tenía miedo de su hermano, ¿sí? Él tenía miedo por su vida y por la vida de sus descendientes. No hay dudas de que realmente esos días deben haber sido de gran angustia para Jacob. Pero sin embargo, la historia tiene de alguna manera un final inesperado, ya que Jacob se reencuentra con su hermano Esaú, y Esaú de alguna manera cede y además besa a Jacob cuando se juntan. Génesis 33:4. Esaú corrió a encontrarse con él, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó, y ellos lloraron. Esta etapa previa de Jacob al encuentro de su hermano, esta etapa en donde él pasó una gran aflicción porque realmente no sabía en qué se iba a desencadenar ese encuentro, cómo iba a terminar, ¿sí? Después de la última vez que había visto a su hermano y de lo que había ocurrido con la bendición de Isaac. Es conocida, ¿sí?, hoy en día como la tribulación o la angustia de Jacob, y está íntimamente relacionada con el final de los tiempos. Génesis 32:11. Y Jacob oró a Elohim dependiendo en su fe: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con sus hijos. Esto de alguna manera es lo que verdaderamente, o lo que de alguna manera representa la aflicción o la tribulación en un futuro que tendrán todos aquellos hijos de Israel, todos aquellos que han sido injertados, ¿sí?, por la fe, por la emuná en el Mashiach, en Yeshua, todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos creyentes genuinos, ¿sí?, que son salvos, ¿sí? Y se conoce como la angustia para el pueblo de Israel, ¿sí? La angustia para todos aquellos que se encuentran dispersos en las naciones y que están siendo injertados nuevamente al tronco de Israel. Existe un tiempo preparado en el futuro por el cual todos aquellos creyentes tendremos miedo, ¿sí?, no solamente por nuestra vida, sino por nuestras familias e hijos, ¿sí? Pero debemos entender de que esta etapa, esta angustia, esta tribulación para el pueblo de Israel es para salvación, ¿sí? Existe y ha existido una mala interpretación en la mayoría de las iglesias cristianas, en donde sostienen y se predica acerca de un misterio que está relacionado, que es el tema del arrebatamiento, ¿no?, de la iglesia, en donde de alguna manera han implantado la idea de que Cristo viene por su iglesia y que la iglesia no pasará un periodo conocido como la Gran Tribulación, ¿no?, y que es una etapa que está destinada básicamente a Israel, ¿no? Pero bueno, hemos aprendido ya de que esos conceptos, esas doctrinas, esas enseñanzas propias de iglesias dispensacionalistas son erróneas, son incorrectas, ¿sí? Porque existe un solo periodo de angustia, de aflicción previo al día del Adón, ¿sí?, al día en el cual nuestro Señor se manifestará en poder y gloria, y se conoce como esa angustia de Jacob, tiempo de tribulación. Y este tiempo de tribulación, de angustia de Jacob, de Israel, es propio para el pueblo de Israel, ¿sí?, a los efectos de la salvación, a los efectos de que Israel se vuelva, ¿sí?, definitivamente a su Adón, y en donde definitivamente la plenitud de los gentiles que están siendo injertados al tronco de Israel sean definitivamente llamados y completados. Así que esta angustia, este miedo, esta tribulación, esta época de tribulación, está específicamente destinada para todos los creyentes, todos los escogidos, todos aquellos que están inscriptos en el libro de la vida, y opera a los efectos de salvación, ¿no? Algunos otros pasajes
que nos indican que habrá un tiempo de gran angustia, de gran tribulación, podemos encontrarlo en Mateo 24, del 21 al 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí, en estos pasajes, Yeshua les explica a sus talmidín, a sus discípulos, qué señales iban a preceder a su venida, ¿no? Y aquí se deja expresamente claro, en las palabras de nuestro Adón, de nuestro Señor, que esta gran tribulación no se ha dado nunca en el mundo, y que opera para salvación, ¿sí? Opera a causa de los escogidos, ¿sí? Y esos días iban a ser acortados, ¿sí? Así que podemos afirmar que esta gran angustia, esta gran tribulación, opera también para salvación, para aquellos que en ese momento que no conocen al Señor, sean regenerados, ¿sí? E injertados, ¿no?, al tronco de Israel, de manera que se complete, como dice la Escritura, la plenitud de los gentiles, ¿sí? Si no has tenido la posibilidad de ver el video El Remanente Fiel, te recomiendo que lo veas. Allí explicamos un poco cuál es ese remanente escogido por gracia para los últimos tiempos, y qué es ser un verdadero israelita, ¿sí? Que todo aquel gentil que quizás físicamente no descienda de Israel, pero que profesa fe en el Mashiach, en Yeshua, es injertado al tronco de Israel y es un israelita, y que nada tiene que ver con ese Israel espiritual que se predica en cuanto a la iglesia, ¿sí? Hemos sido llamados a formar una congregación en Yeshua, tanto aquellas ovejas que pertenecen a la casa de Israel, y que fueron dispersados en el pasado, en los tiempos de la desolación, ¿no?, de la casa de Israel y la casa de Judá, en los tiempos en los cuales fueron llevados cautivos a los reinos de Asiria y Babilonia, y también todos aquellos gentiles o goyim que quizás físicamente no pertenecen a una familia judía o israelita, pero que profesando fe, ¿sí?, en el Mashiach, en Yeshua, son injertados al tronco de Israel y son considerados israelitas, ¿sí? Recordemos siempre que la Torá en el Sinaí fue dada para hacer luz a las naciones, y que Yahweh también salva y escoge a todos aquellos extranjeros, ¿sí?, que habitaban en tierra de Israel y que profesaban fe en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que para que puedas entender con mayor profundidad este tema, también te pedimos que veas ese video, en donde vas a poder entender un poco que Yeshua no viene a buscar una iglesia, sino que Yeshua es el Mashiach prometido para el pueblo de Israel. Él es el sacrificio expiatorio, Él pone su vida para salvar a su pueblo, a un solo pueblo, y ese pueblo es Israel. No una iglesia, y que hemos sido llamados a formar una congregación en Yeshua. Seguimos con algunos otros pasajes que nos hablan de este tiempo de angustia, este tiempo de gran tribulación. Amos 5 del 16 al 18. Ciertamente así dijo Yahweh, Adonai, el Elohim de los ejércitos. En todas las plazas habrá lamento, en todas las calles gritos de ¡ay, ay! Y al granjero lo llamarán a duelo, y a los que tienen experiencia en lamentación a lamento. Porque habrá lamento en toda viña, también cuando yo pase en medio de ti, dijo Yahweh. Ay de los que desean el día de Yahweh. ¿Por qué desean el día de Yahweh? Será oscuridad y no luz. Isaías 13, del 6 al 9. Lamenten porque el día de Yahweh está cercano. Vendrá como destrucción de parte del Shaddai.
Por tanto, todas las manos se debilitarán y todo corazón humano desfallecerá, y vencido por el terror, serán presa de convulsiones y dolores, dolores como de mujer de parto. Se mirarán unos a otros con terror, sus caras pálidas de miedo. Miren, viene el día de Yahweh con ira y furia implacables, para convertir la tierra en desolación, para destruir a los pecadores que hay en ella. Primera de Tesalonicenses, del 5 al 3. Cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, de la misma manera que los dolores de parto vienen a una mujer preñada, y no habrá manera por la cual escaparán. Lucas 21, del 26 al 27. Y la gente se desmayará de miedo por la expectación que estará sorprendiendo la tierra, porque los poderes del cielo serán zarandeados, y después verán al Ben Haadam, al hijo de Adán, al hijo del hombre, viniendo en una nube, con tremendo poder y su Shejina, su gloria, su presencia divina. Daniel 7, del 13 al 14. Yo seguí mirando las visiones de la noche, cuando vi viniendo con las nubes del cielo alguien como el Hijo del Hombre. Él se acercó al anciano de días y fue llevado ante su presencia. Y a él le fue dado dominio, el honor y el reino, para que todas las naciones, tribus y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará nunca, y su reino es uno que nunca será destruido. Claramente, la palabra de nuestro Señor nos deja numerosas figuras proféticas de lo que va a suceder en los últimos días, ¿sí? La inmensa mayoría de las iglesias y congregaciones protestantes, que de hecho en su gran mayoría son dispensacionalistas y que predican doctrinas como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia pretribulacionario, ¿sí?, para escapar de todas las cosas que van a sobrevenir sobre el mundo, es de alguna manera incorrecto. ¿Por qué? Porque todos aquellos que hemos sido llamados por nuestro Adón, que hemos sido regenerados por obra y gracia del Ruach HaKodesh y del Espíritu de Santidad, del Espíritu de Elohim, sabemos que vamos a tener que enfrentar un periodo de persecución. Yeshua mismo nos dejó bien claro de que si a él lo persiguieron, a nosotros también nos iban a perseguir. Y debemos entender esta persecución literalmente y espiritualmente también. El pueblo de Israel, el verdadero pueblo de Israel, va a sufrir previo al tiempo en el cual nuestro Adón se manifieste sobre este mundo, una persecución, ¿sí? Y esta persecución está íntimamente relacionada con esos dolores de parto, ¿sí?, que Yeshua exclamó, y que tú lo puedes ver en el libro de Mateo 24, ¿sí? Ese tiempo de gran tribulación, tiempo de angustia, estos dolores de parto, ¿sí? Pero no son más que señales, ¿no?, de que su venida se aproxima sobre el mundo. Este tiempo de angustia, de gran aflicción, que todos aquellos que hemos sido llamados por el Eterno vivimos de diferentes maneras. Dios está tratando con nuestra vida de diferentes formas. Cada uno de nosotros llevamos una carga, ¿sí?, una cruz, y es a través de estas cargas, de estas aflicciones, de estas tribulaciones que Yahweh trata con nuestra vida, ¿no? Existen numerosos ejemplos en la Escritura de grandes hombres de Elohim, de Dios, de Yahweh, que Él levantó en su tiempo y que padecieron persecución, aflicción, tribulación, pero todo era parte de un propósito mayor. De hecho, Moisés, ¿sí?, cuando tuvo que ser exiliado al desierto, incluso cuando tuvo que enfrentar a Faraón o sacar a su pueblo de Egipto,
padeció gran aflicción. Pero Elohim quería tratar con su pueblo y quería tratar también con la vida de Moisés, quería tratar con su corazón. Daniel mismo, el profeta Daniel, que con gran ruego, ¿sí? Con ayuno, intercedía y oraba por su pueblo, por los pecados de su pueblo, sufría, afligía, pero Yahweh escuchaba su clamor, ¿sí? Y fue así que le dio a entender la visión para los últimos días, ¿sí? Y todo lo que iba a suceder con su pueblo, ¿no? Por el cual Daniel intercedía. Yeshua nos dejó bien claro de que todo aquel que quisiera hacer la voluntad de Elohim iba a padecer persecución. Algunos incluso iban a tener que enfrentar hasta la muerte, ¿sí? Algunos iban a ser entregados a cárceles. Incluso los de tu propia casa pueden llegar a traicionarte, ¿sí? Tus amigos, tus conocidos. Realmente, si eres un discípulo del Adón, vas a padecer gran tribulación, gran aflicción, ¿sí? Porque nadie que quiera hacer la voluntad de Elohim, ¿sí? Está exento de todas estas cosas que pasaron nuestros antecesores, ¿sí? Y este tiempo de angustia, este tiempo de gran aflicción para todos aquellos que han sido llamados y escogidos para salvación, básicamente tiene que ver con arrancar de nuestra vida, ¿sí? Toda idolatría, con poner nuestros ojos en aquel que dio la vida por nosotros, en el consumador y autor de la emuná, de la fe, de mirarlo a Él cada día, de apartar en nuestros ojos todo afán, todo lo que nos pueda ofrecer este mundo caído. Y el propósito fundamental es ese, ¿no? Hacer volver el corazón de Israel hacia Elohim, hacia Yahweh, para obtener como resultado, ¿sí? Una fe preciosa, ¿sí? Una emuná preciosa. Primera de Pedro 1, del 5 al 8. Que sois guardados por el poder de Elohim mediante la emuná, la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra emuná, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yeshua. Es necesario que nuestra emuná, nuestra fe, como dice la primera epístola de Pedro, sea probada incluso a fuego si es necesario, ¿sí? Impresionante. ¿Para qué? Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Adón, ¿sí? En el día del Adón, cuando la siega ya esté madura, ¿sí? De hecho, nuestro Adón viene a buscar un pueblo santo, kadosh, limpio, ¿sí? Él debe presentar una congregación limpia y sin mancha, sin arruga, delante de su Padre. Así que debemos estar confiados, ¿sí? Buscando cada día más a nuestro Adón, a nuestro Padre, buscando cada día más consagrarnos, estar a cuenta. Si hemos pasado realmente pruebas grandes en nuestra vida es porque así estaban dispuestas para que podamos alcanzar aún más, ¿sí? Afianzarnos aún más a la promesa, a la salvación. Así que de alguna manera tenemos que estar confiados de que todo esto opera para salvación del pueblo de Israel, ¿sí? Cuando se haya completado la plenitud de los gentiles, es decir, todos aquellos que forman parte de la casa de Israel, que se encuentran dispersos en las naciones, incluso en muchas congregaciones cristianas, y que sean injertados al tronco de Israel, vendrá, ¿sí? Ese momento donde la gracia de alguna manera de nuestro Adón se retirará, donde el número de escogidos para salvación será completado y donde de alguna manera el pueblo de Israel sufrirá esa gran persecución
llegará un momento en donde este sistema colapsará, donde este sistema se volverá en contra de todos aquellos que profesan fe, un sistema que busca imponer un nuevo orden económico, un nuevo orden religioso, y que definitivamente aquellos que no lo acepten estarán de alguna manera en contraste, en guerra contra aquellos poderes o dominios que intentan implantarlo en el mundo. Así que es necesario que entendamos que si bien venimos sobrellevando cargas, aflicciones, angustias, tribulaciones, son necesarias para morir a todo aquello que nos ata, ¿sí? A este mundo, a este sistema, porque de alguna manera opera para salvación y opera para santificación. Así que es necesario que estemos confiados, que salgamos de toda doctrina incorrecta, de toda doctrina que intente de alguna manera confundir y engañar, como que la iglesia será arrebatada y se quedará en el mundo el pueblo de Israel, y durante ese tiempo de tribulación algunos serán salvos y otros no. Solamente existe un solo tiempo de angustia, ¿sí? Es previo a la venida del Señor, y ese tiempo de angustia, de gran tribulación, operará para salvación de los escogidos y de los elegidos. Qué grandioso será ese día. Nunca ha existido uno como ese. Tiempo de angustia, tiempo de tribulación para Jacob, pero de él será salvado en ese día, declara Yahweh Sebaot. Yo quebraré el yugo de su cuello y romperé sus coyundas. Los extranjeros no volverán a ser los esclavos. Más bien servirán a Yahweh, su Elohim, su Dios, y a David, su rey, a quien yo levantaré para ellos. Pero tú no temas, oh siervo mío Jacob, ni desmayes, oh Israel, declara Yahweh. Yo te libraré desde lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio. Y Jacob volverá a tener calma y tranquilidad, sin que nadie lo moleste, porque yo estoy contigo para librarte, declara Yahweh. Acabaré con todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero no acabaré contigo. No te dejaré sin castigo, pero tu castigo será con medida.